vamos a ver qué es una carta natal y qué representa el mandala. En esta clase abordaremos esta pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué es una carta natal o el horóscopo natal? ¿Y cuáles son las herramientas o el lenguaje que utilizaremos para evaluar, analizar una carta? Dane Rudhyar, escritor, músico y compositor y astrólogo que fue pionero en el desarrollo de la astrología transpersonal, dijo que es un set de instrucciones que nos permite utilizar nuestras energías básicas de la mejor manera posible. La carta natal es la fotografía del cosmos, del cielo, en el instante en que nacemos. Dicho de otra manera, plasma en una imagen la posición de los planetas en el cielo en ese momento exacto de nuestro nacimiento. También podemos verlo como un mapa de la vida, que nos transmite el potencial a ser desarrollado en forma progresiva a lo largo de la vida. Nacemos con un grupo de planetas en signos determinados, en casas determinadas y en diálogo entre sí, que revelan nuestros impulsos, nuestros aspectos positivos y los desafiantes, es decir, es nuestro libreto o guión para la vida. Desde el nacimiento nos encontraremos con los temas de nuestra carta natal, encarnados o reflejados en las personas y las circunstancias que aparecerán y que nos permitirán aprender a vivir nuestra carta. Es decir, nos alientan en muchos aspectos a hacer aquello para lo cual hemos nacido. El continente, el país, el momento del país en que nacemos, la cultura, las creencias, tanto del país como de la familia, van a influir en el desarrollo de nuestro ser. ¿Con qué herramientas o lenguajes vamos a estar trabajando? Continuando con este pensamiento de Dane Rudhyar, podríamos preguntarnos o preguntarte vos mismo o tú misma, ¿qué es la carta natal? ¿Es un mapa? ¿Es un mandala? ¿Qué piensan ustedes que es una carta natal? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué vamos a leer? ¿Para qué sirve, en última instancia, una carta? En principio podemos decir que la carta es una fotografía del momento exacto de nuestro nacimiento y vemos cómo ha quedado plasmado la posición de los planetas en el cielo. Lo que vamos a encontrar en ese mapa van a ser los 12 signos del zodíaco, que son arquetipos, son formas de ser o tipos de energía que vamos a expresar. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Los planetas, que podemos hacer acá una diferenciación. Astronómicamente, son cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. Astrológicamente, podemos definirlo como los actores de nuestra propia historia. Y estos planetas, la expresión de estos planetas, hay que tener en cuenta que va a ser modificada según el signo en donde se encuentren. También vamos a observar las 12 casas. ¿Qué son las 12 casas? Son las áreas de la vida donde se van a expresar estos planetas y el rol que van a desempeñar. Por ejemplo, vamos a ver que la casa 2 tiene que ver con los recursos, con el dinero, con cómo ganamos y obtenemos nuestro dinero, nuestros valores. La casa 3 vamos a ver cómo es nuestra relación con el entorno primario, hermanos, primos, en la escuela primaria, cómo aprendemos, y así diferentes áreas de la vida. Otro punto importante a tener en cuenta son los 4 ángulos. Y son importantes porque indican nuestra orientación en el mundo que nos rodea. Si ustedes ven la imagen que está proyectada en este momento, van a ver que hay como una cruz que se forma
entre dos ejes indicados en esa imagen con las letras ASC, que significa ascendente, DESC, que significa descendente, y el otro, fondo de cielo, FC, y el medio cielo, MC. Entonces, esto es como una brújula que nosotros tenemos en la vida. Marcus Manilius, que era un poeta y un astrólogo latino del siglo I después de Cristo, que digamos de la época en que cuando hablamos de la historia de la astrología mencionamos toda esa época y todos los que contribuyeron al desarrollo de la astrología, decía que los 4 puntos, ya nos nombraba como 4 puntos cardinales. Hoy en día ya sabemos más o menos qué significan estos 4 puntos cardinales. Y él decía que la bóveda celeste está totalmente sostenida por estos 4 puntos cardinales como eternos pilares. Estos puntos están cargados de poderes excepcionales y la influencia que ejercen sobre el destino es el más grande conocido por nuestra ciencia. De manera que esta cruz que vemos en esa imagen representarían nuestros propios 4 puntos cardinales, que después los vamos a ir desarrollando en otras clases. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el zodíaco? El zodíaco, en la segunda slide ustedes lo pueden observar, es una banda, se le llama así, banda, que se extiende por sobre y por debajo de la eclíptica, que es el camino aparente del Sol. Ahí en la imagen vemos en la línea punteada marcada la eclíptica. Ya habíamos hablado en la clase anterior o en las clases anteriores que en realidad el Sol no es el que se mueve, pero para dar como una explicación más fáciles de incorporar, es este camino por donde van a transitar todos los planetas. Y esa banda de 360 grados se divide en 12 porciones, podríamos decir, de 30 grados. Estas secciones se conocen como los signos del zodíaco. Entonces, ahí vamos a poder observar el orden. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado en la siguiente slide. Ahí verán que hablamos del zodíaco en reposo. ¿Qué es para nosotros el zodíaco en reposo? Es esta imagen donde los signos están ordenados. Comenzamos con Aries, seguimos con Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esto es lo que llamamos entonces el zodíaco natural o el zodíaco en reposo. En las cartas personales o en las cartas natales, tal vez no vayamos a ver exactamente este orden, sino que va a depender del momento de nacimiento de cada uno, aunque sí puede repetirse. Lo que tenemos que tener en cuenta, al pensar en los signos, es que son una combinación única de un elemento y una modalidad. ¿Qué son los elementos? También me remito a la historia de la astrología, cuando hablábamos que los presocráticos ya habían delineado esto, este tema de los elementos o humores en ese momento. Y los elementos son fuego, tierra, aire y agua. Y una modalidad cardinal, fija y mutable. Entonces, ¿cuáles son los signos según el elemento? ¿Cómo los clasificamos? Los signos de fuego tenemos Aries, Leo y Sagitario. Los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Los signos de aire,
Géminis, Libra y Acuario, y agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Todos sabemos cuál es el signo bajo el cual hemos nacido, o sea, dónde estaba el Sol transitando en ese momento. Vamos a decir, nací bajo el signo de Tauro, nací bajo el signo de Libra. Estos signos los podemos dividir en los signos de fuego y de aire son considerados de una energía masculina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una energía de salida, un movimiento que va hacia el exterior. Es una energía activa, impulsiva, digamos deseante de alguna manera. Y los signos de tierra y de agua son considerados femeninos, o sea, energías más interiorizadas, que representan una cualidad más interna, más de introversión, más pasiva, podríamos decir. Las modalidades, que también lo podemos clasificar como, o los pueden leer en algunos libros, como cualidades o cuadruplicidades, son 3: cardinal, fija y mutable. Y esto indican formas de fluir la energía. Es el modus operandi, la forma en que nosotros vamos a funcionar, podríamos decir, en la vida, y cómo vamos a encarar cualquier situación. Puede ser un negocio, puede ser la vida, o sea, es un sello casi personal, podríamos decir, dependiendo de la modalidad. Ahora vamos a ver cuáles son esas modalidades y qué nos indican. La modalidad cardinal, es decir, cuando el Sol ingresa a un signo cardinal, que es Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, marca el comienzo de una estación. Y la cualidad de comienzo, de inicio, de arranque, podríamos decir, está asociado con esta energía. Entonces son signos, o es una modalidad activa, creativa, que empujan, que miran al futuro. Es una energía directa. Cada una de esta expresión va a ser diferente según el elemento del signo. Entonces, Aries va a tener una forma mucho más impulsiva de salir. Cáncer va a ser también cardinal, pero el mundo emocional y el mundo afectivo también lo va a condicionar. Libra me va a condicionar un otro. Libra tiene que ver con un otro. Y Capricornio es un signo que está también condicionado por ahí por mandatos o por responsabilidades, por disciplina. Pero de cualquier manera, todos van a ser cardinales. La modalidad fijo es cuando el Sol ingresa en signos fijos. Tauro, Leo, Escorpio y Acuario son signos fijos. Indican estabilidad de las estaciones. Es la cualidad reflexiva, persistente, constante, confiables. Y la particularidad que tienen estos signos fijos es la resistencia a los cambios. Les cuesta producir un cambio, un giro o un inicio. Entonces son signos lentos, estables, sostienen. Siempre decimos que una idea creada por un signo cardinal, sobre todo si es Aries, necesita un signo fijo para sostener y llevarlo a cabo. Por último tenemos la modalidad mutable, cuando el Sol está por salir de las estaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de las estaciones. Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Son signos versátiles, adaptables. Pensemos que después de un signo fijo, por ejemplo Tauro, viene un signo mutable, Géminis. Géminis, vamos a ver que es un signo
de movilidad, de cambio, de búsqueda, curioso. Es como si hubiéramos salido de una inercia y queremos empezar a respirar. Son signos de aire. Géminis es un signo de aire. Entonces, son adaptables, son indecisos, flexibles, pero también en este proyecto imaginario que inicia un signo de fuego como Aries, lo sostiene y lo lleva a cabo un signo fijo como Tauro, tiene que ser publicado, tiene que ser mostrado y eventualmente modificado. Suelen evitar los conflictos, así como los de fuego un poco van hacia el conflicto, los de aire no. Y fijan su energía en el pasado. ¿Y por qué decimos energía en el pasado? Porque al ser signos que trabajan con la experiencia de alguna manera, o el aprendizaje, tenemos que ir a nuestro pasado para traer esta experiencia al presente, para ver si de alguna manera podemos modificar, podemos optimizar la información. Para darnos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de los elementos, tenemos que ir a la naturaleza. La naturaleza es lo que nos aporta la información de lo que es el fuego. En la diapositiva que ustedes están viendo en este momento, van a ver que hay algunas palabras y hay un fuego, una hoguera encendida. Entonces, inconscientemente cuando vemos un fuego, salvo que se vaya, digamos, de límites, pero es algo que nos hace sentir bien, que nos da calor, que nos da vitalidad. También decimos que tiene que ver con la pasión el fuego. Y muchas veces decimos ardo en pasión o la pasión me quema, ¿no? De alguna forma estamos hablando de eso. Es optimista, es entusiasta. Siempre al fuego, si le agregamos un carbón más o una madera más, van a empezar a rechispearse, levantarse, ¿no? Como si se potenciara. Veamos ahora cuáles son las cualidades de los signos de fuego. Seguramente los que están siguiendo este curso, y si son signos de fuego, van a querer saber cuáles son las características básicas de esta expresión y de estos signos. Primero, poseen una gran vitalidad, que ya lo habíamos mencionado recién. Tienen mucha fe en sí mismos. Es una energía sin límites. Son directos y honestos. Si pensamos, por ejemplo, en el signo de Aries, Aries está representado por el carnero. Y son esta energía que cuando arrancan, tienen un impulso que es difícil de contener. Entonces salen a la carrera, digamos, a veces sin tener en cuenta al otro. Se mueven por ideales, por fe, por inspiración, buscan el sentido de la vida. Todo esto que está dicho, digamos, de forma global, después lo vamos a poder desglosar en cada uno de los signos de fuego. Pero ahora tomen esto como una generalidad de lo que son los signos de fuego. Ahí en el slide están viendo una frasecita que dice la falta de fuego. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos que falta un elemento, por ejemplo, en este caso el fuego, es porque en el análisis de la carta vemos que, por ejemplo, no hay planetas en signos de fuego. Entonces decimos que esta persona carece de fuego, pero esto no quiere decir necesariamente que la persona no sea vital, no sea impulsiva, no sea ambiciosa de alguna manera y no asuma riesgos. Ahí van a ver que hay dos ejemplos de personajes que no tenían fuego en sus cartas. Por ejemplo, Aristóteles Onassis y Elvis Presley.
Aristóteles Onassis de la nada creó un imperio naviero, por lo menos en la época en que él lo hizo, que de paso comenzó acá, en la Argentina. O buscan reconocimiento. Por ejemplo, Elvis Presley, si realmente él fue una figura absolutamente llamativa y provocadora, realmente con una gran energía, y sin embargo presenta, digamos, esta curiosidad de que no tiene fuego en su carta. De alguna manera, estas personas van como compensando, ¿no? Esta carencia, a veces con proyectos, a veces con personas que le van aportando ese fuego que no tienen. Y los signos de fuego, frente a la vida o a situaciones de la vida, se preguntan, ¿me divierte un signo de fuego si no tiene un incentivo, una emoción? Seguramente se van a aburrir y se van a ir de esa situación o van a querer escapar. ¿Me entusiasma? ¿Me hará sentir bien? Todas estas son preguntas que se hacen estos signos. ¿Podré moverme con libertad? Eso es fundamental. Entonces, el entusiasmo, la alegría, la diversión es lo que necesitan estas personas para moverse en la vida. Pasemos ahora a la Tierra. En la diapositiva que les estamos mostrando hay diferentes palabras que definen un poquito lo que queremos decir con tierra. Nuevamente volvamos a la naturaleza, imaginemos un campo, imaginemos la tierra donde estamos parados, esta tierra que nos sostiene, que es sólida, a veces un poquito rutinaria, a veces un poquito aburrida. Representa también el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, podemos llamarlo, podemos definirlo como es la tierra que nos sostiene. La tierra nos da seguridad, es constructora y es paciente. Y hay un tema muy interesante de los signos de tierra que es el tiempo. Un jardinero que planta una semilla tiene que esperar para que el brote surja, aparezca y vaya creciendo y el brote se convierta en flor y el flor en fruto. Eso es el tiempo. De manera que, digamos, para que tengan una imagen de la paciencia y de la espera que tienen los signos de tierra. ¿Y cuáles son las cualidades de los signos de tierra? Bueno, son absolutamente realistas, por empezar. Necesitan ver, oír, tocar para creer, ¿no? El lema de los signos de tierra es ver para creer. Nada que no puedan comprobar por sí mismos van a poder aceptarlos de llano. Entonces, son prácticos, son perfeccionistas, son analíticos, y en estas cualidades que les estoy mencionando, vamos a ver después que cada una pertenece a un signo determinado de tierra. Ahora lo decimos así en conjunto, pero después lo vamos a ir desmenuzando con cada signo. No son personas que se abran y que se comuniquen, digamos, de entrada. Son muy confiables, pero no van a expresar naturalmente su mundo emocional, son más bien reservados. Les interesa todo lo que tenga un resultado que ellos puedan comprobar y palpar y tocar. Nuevamente, la falta de tierra, es decir, en el análisis de la carta vemos que no hay planetas en signos de tierra. Entonces, podemos pensar, aunque puede ser que en algunos casos esto suceda, que la persona no es realista, que vive en las nubes, que no puede concretar un proyecto, bajarlo a tierra. Sin embargo, vamos a encontrar personajes que han construido imperios en la vida. Por ejemplo, Bill Gates.
No podríamos pensar que una persona como Bill Gates, que realmente ha construido no solamente un imperio, sino que ha sido absolutamente renovador. Entonces, sin embargo, él no tiene tierra. Entonces, vayan registrando estas carencias, y no vamos a decir que Bill Gates no es una persona realista, porque vamos, creó, hoy todo el mundo está en contacto con los productos de Bill Gates. Entonces, esto es algo interesante que les sugiero que vayan registrando. Los signos entonces de tierra se preguntan frente a una situación. ¿Qué saco yo? ¿Cuál es el beneficio que yo saco? ¿Cuál es el resultado? ¿Sirve para algo? ¿Voy a obtener algo? ¿Voy a ganar dinero, por ejemplo? ¿Voy a estar cómodo, a gusto? Me darás estabilidad, seguridad, que para los signos de tierra estos son elementos fundamentales, la seguridad y la estabilidad. Pasemos al aire, que es el tercer elemento en este recorrido. En la naturaleza vemos que el aire se mueve de un lado a otro, de arriba a abajo. No lo vemos. Nos roza, se hace presente, pero no es visual. Entonces, ahí también van a haber una serie de palabras. Y estas palabras que las ponemos no son fortuitas, digamos. Le ponemos para que ustedes empiecen a conectarse con palabras para poder expresar lo que es la energía de aire cuando en un futuro o ahora puedan transmitirle a alguien que tiene un sol en Géminis, en Libra, en Acuario, cómo es una energía de aire. Entonces ahí tenemos palabras como curioso, es un elemento que vincula, es objetivo, razona, tiene que ver con la mente, con el pensamiento. Son sociables. Y una de las características de los signos de aire, ahí ponemos una palabrita que se llama desapego, es decir, justamente lo que los conmueve y a veces se le va de las manos es el mundo afectivo y emocional. ¿Cuáles son las cualidades entonces de estos signos? Ya les dije algunas palabritas que tienen que ver con el pensamiento, son conceptos mentales, viven la vida centrada en la mente, piensan, comunican, hablan, aprenden, estudian, incorporan conocimiento. Para los signos de aire el conocimiento, y vamos a ver cada uno en su característica, es importante. Son curiosos, desapegados y necesitan comunicarse permanentemente, especialmente Géminis. Miran la vida de lejos, o sea, esta distancia, como les decía recién, que tienen que poner porque el mundo emocional, que vamos a ver ahora a continuación, que tiene que ver con el agua los inunda y no pueden manejarlo. Entonces ponen distancia. Nuevamente, no es que no sientan, la dificultad es el poder expresar. Pueden hablar de los sentimientos, pero vivirlos por ahí les va a costar un poquito más. Como son signos absolutamente vinculares, decimos que gente que conoce gente, sobre todo Géminis. Ustedes necesitan saber tener una información, una dirección, lo que sea. Siempre son personas que saben de todo. Nuevamente, la falta de aire se puede encontrar curiosamente y llamativamente en grandes escritores, filósofos científicos, Einstein, Tolstoy, Descartes. Uno podría decir, bueno, se han manejado con la palabra, con la mente, con los pensamientos. Sin embargo, al analizar su carta, vemos que no tiene el elemento aire. Y realmente esto es absolutamente llamativo. Y nuevamente lo van a compensar. ¿De qué manera? Bueno, Tolstoy y Descartes van a escribir, que es una forma también
de plasmar el aire. Y en la vida, ¿qué es lo que preguntan? ¿Qué se preguntan los signos de aire? Fundamentalmente, Géminis, si podré hablar y conocer gente. Nuevamente. ¿Aprenderé algo nuevo? ¿Despierta mi curiosidad? ¿Me divertiré o me aburriré? Son signos que se van a aburrir fácilmente. Entonces, si de entrada no sienten un estímulo como para seguir en esa situación, seguramente que se van a cortar y se van a ir a otro lado, seguramente. Y por último, tenemos el elemento agua. El elemento agua en la naturaleza está representado por los ríos, por los lagos, por las lágrimas. En la naturaleza humana lloramos. Entonces, son signos, tiene mucho que ver con la sensibilidad, con el mundo emocional, el mundo afectivo, la vulnerabilidad. Necesitan un contenedor porque como el agua, si no lo encauzamos, se desborda. Cuando hay grandes inundaciones o grandes lluvias, el nivel del agua sube e invade todo lo que encuentra. Entonces, es necesario, en el caso de los ríos, que tengan un cauce. Igualmente en el ser humano, es fácilmente desbordable cuando una emoción lo invade. Entonces necesitan un contenedor y ese contenedor muchas veces es una otra persona. Ahora vamos a ver que son cualidades que se pegan mucho al otro. Los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. El agua necesita un recipiente que los contenga. Si ustedes abren la canilla, van a tener que acercar un vaso, por ejemplo, para recibir y para contener ese líquido. Entonces, de ahí que es muy común que los signos de agua tengan un apego afectivo muy grande. Son emocionales, son sentimentales, son vulnerables, lloran por cualquier cosa, son absolutamente sensibles y están como con una energía a flor de piel permanentemente. Se ofenden fácilmente. Entonces necesitan un vínculo emocional con otras personas. Son reservados y necesitan la intimidad. En general, los signos de agua son de meterse para adentro cuando sienten que no hay un exterior seguro que los contenga. La falta de agua. Y acá nuevamente vemos esta contradicción que a veces nos resulta un poco difícil de comprender, ¿no? Como grandes músicos como Beethoven, Debussy o pensadores o psicólogos como Jung y Freud que trabajaron justamente con las emociones, John Lennon, no tenían agua en sus cartas y sin embargo fueron absolutamente talentosos y sublimes con su expresión artística. De hecho, Debussy, por ejemplo, todas o la mayoría de sus obras habla de la naturaleza, habla del mar, por ejemplo. Entonces, hasta en esos detalles uno puede ver cómo trasciende esta necesidad emocional y afectiva. ¿Y cuáles son las preguntas que se hacen los signos de agua? Sobre todo, ¿me va a emocionar o me va a conmover? Podré hablar de mis sentimientos. No siempre es fácil expresar lo que uno siente. Sobre todo si estamos en contacto, por ejemplo, con los signos de aire, como les decía recién, se sienten incómodos. Entonces, no está como facilitada esta expresión, no siempre. El amor es importante. Entonces la emoción es importante, es como que necesitan estas situaciones en la vida.
Y por último, hablamos un poquitito esto del exceso o falta de un elemento, ¿eh? Cuando hay un exceso o un elemento dominante, es posible que tengamos carencia de otro. Entonces, cuando esto sucede, para la persona resulta muy importante. A menudo, como decíamos antes, ¿no? Esto de necesidad de compensarlo de alguna manera, de trabajar con temas de ese elemento que falta. Por ejemplo, veíamos que la falta de aire se encuentra en grandes escritores, la falta de agua en grandes músicos o personas que trabajan con otras personas. Por ejemplo, trabajan en un jardín de infantes, con niños, algo que los conecte con ese elemento que falta. También la ausencia de planetas en fuego, la persona igualmente puede sentir una falta de confianza y fe en la vida, ¿no? Se sienten un poco inseguros. Por supuesto que todo esto va a depender de cuál es el análisis y cuáles son los otros aspectos que veamos en la carta. Pero bueno, esto es una forma de comprender qué pasa cuando hay ausencia de un elemento, qué le pasa a la persona. La ausencia de tierra, ¿no? Dificultades con el cuerpo, por ejemplo, o con el dinero, dificultades para generar recursos, o el dinero que se le escapa de las manos y no pueden sostenerlo de alguna manera justamente por la tierra. Y a veces también con los temas del cuerpo, ¿no? Son un poco hipocondríacos, o sea, están muy pendientes del funcionamiento de su físico. Hablamos de la falta de un elemento, pero ¿qué pasa con el exceso? Es decir, cuando un signo, por ejemplo, domina la carta. Por ejemplo, en la carta del actor Anthony Hopkins tiene, para hacerlo fácil, ¿no?, muchos planetas en el signo de Capricornio. O sea, es un área, un elemento y un signo que tiene una gran preponderancia en su vida. Y dicho por sus propias palabras, es muy estructurado, es muy rígido, es inflexible, le gusta estar solo, le gusta la soledad y casi se regodea en esa soledad. Es un caso extremo, pero al ver la carta vamos a ver que hay como la vista solamente, cuando veamos la carta, se nos va a ir a esa área de la vida donde hay muchos planetas en el signo de Capricornio. Y esto se puede repetir en otros casos, o sea, como para que vayamos entrenando el ojo, digamos, ¿no?, de cómo mirar una carta natal. Esto va a ser absolutamente llamativo. Automáticamente vamos a mirarlo en esa área. Para sintetizar, en esta clase hemos hecho un recorrido, un paneo de los aspectos que conforman una carta natal. Los signos, los 12 signos, los planetas, los elementos, los 4 ángulos, y en las futuras clases iremos profundizando cada una de estas partes.